por qué fue y por qué es mi coche consentido. En mi historia y en mi vida personal es épico. Como ustedes saben, este coche, bueno, yo lo competí un par de años, en sí me retiré de la competición profesional en los rallies en este coche, en un Evo 9. Y les voy a platicar un poquito por qué le tengo tanto aprecio y por qué le tengo tanto cariño y le hago reverencia a este coche. Yo me retiré del rallismo en el año 2005 en el equipo Renault, corriendo en un Clio Sport. Llegué a la conclusión de que después de 25 años de correr rallies, de 2 campeonatos nacionales y de algunos accidentes, era tiempo de retirarme. En esos 2 años que estuve corriendo, estuve haciendo un programa de carreras de resistencia que me invitaron a correr un buen amigo en un Ford Ka. Ganamos algunas carreras, ganamos las 24 horas de México, ganamos las 12 horas de México entre el año 2006 y 2007. Seguía yo activo, pero no en los rallies. Era aproximadamente el verano del 2007. Estaba yo en una comida y recibo una llamada telefónica del director del equipo Mitsubishi México de rallies, Gabriel Marín, saludos. Y me dice: Alex, necesito que corras el auto oficial de la marca. El 11 le decían en aquella época. Yo tenía 2 años retirado y todo el mundo quería correr los Evo 9. Y más en el equipo oficial, el auto oficial. Traía el número 11 y era en el argot conocido por el 11. Cuando me dijo Gabriel que quería que yo fuera el piloto del 11, me dio entre emoción y nervio porque yo tenía 2 años de retiro y sabía que era un compromiso alto. Le dije que pues obviamente sí, que no podía decirle que no, pero que me mandara el coche porque yo estaba fuera de forma de los rallies. ¿Por qué? ¿Y por qué aclaro? Yo no estuve inactivo, pero en los rallies es un deporte, y ustedes lo saben, es quizá de las ramas del automovilismo el que más te exige como piloto. Es en el que más riesgo hay, indudablemente. Es en el que como piloto improvisas más. Eso es un hecho, y es en el que tienes que estar en forma porque tienes que mantener el ritmo durante etapas muy largas. Entonces le pido a Gabriel: mándame el coche. Llega aquí a mi ciudad el coche en Madrina, a la agencia de la marca, y ya vamos ya con mi hijo y con el equipo de mi ingeniero y todo, vamos a la pista, ya lo empiezo a manejar, empiezo a familiarizarme con el coche. Yo nunca, hay que decirlo, había corrido en un tracción integral. Para mí era nuevo esa conducción. Hablé con unos pilotos del equipo que son amigos míos y unos grandes pilotos, les pedí algunos consejos. Rodrigo Ordóñez, Rodri, gracias, en aquella época me dio unos consejos para la conducción de estos coches, pero yo sé que la práctica es la práctica. La teoría podrá ser una cosa y tú podrás ser muy bueno en la teoría, pero al momento de la verdad es el momento de la verdad. Ese rally en el cual yo iba a debutar era un rally muy difícil, quizá el más difícil de la temporada, un rally que se corría parte de la noche y todo el día siguiente. La etapa nocturna era la primera y era etapa con lluvia, con niebla y de noche. Es todo un reto. Ahora, les voy a hacer una confesión. Yo no podía irme en seco, yo no podía irme de cero a un rally tan difícil en un coche tan comprometedor en el mejor equipo de México. Y esto quiero decírselos, muchos días antes, semanas quizá antes, ya que tenía yo el coche aquí, tomé el coche en la madrugada, eran las 2 de la mañana, y yo solo tomé el coche, nada más le avisé a mi hijo y a mi ingeniero mecánico: voy a carretera, tengo que manejar el coche, tengo que sentirme al coche, en las condiciones muy similares a las que voy a competir el rally. No puedo llegar en cero. El resultado fue óptimo, me sentí muy bien en el coche. Creo yo que hicimos esta comunión, el Evo 9 y yo. Llegamos a tener una conjunción piloto-máquina impresionante. Con mis 25 años de experiencia en la competición, creo yo que llegaron en el tiempo justo para yo manejar esta máquina. Esa magia que me proporcionó la conducción de un tracción integral, de ser el mejor coche de México en aquella época, en el rallismo, de ser un coche con mucha prosapia a nivel mundial en los rallies, campeón del mundo ya en las categorías de producción. Entonces para mí era un sueño correr. Pero hay otra atenuante aquí. Yo ya era un piloto muy veterano. A mí me llegó la oportunidad de correr en este equipo, en el mejor equipo de México en ese momento, a mis 42 años. En cualquier deporte del mundo, a tus 42 años eres un piloto ya muy veterano. A mí se me decía que no me merecía quizá ese coche, que se lo merecían pilotos más jóvenes. El director del equipo me dijo: Alex, necesito que pongas el coche en la meta. No te voy a exigir que quedes en el podio, porque yo le dije, tengo 2 años retirado. Pues el primer evento que les platico, el rally de noche, el rally patrio, en Mil Cumbres, quedé en segundo lugar. Ese resultado me dio una confianza impresionante.
ese resultado para mí me hizo creer nuevamente en mí. Por eso este coche me sacó de mi retiro y me enseñó que a mis largos y veteranos 42 años tenía yo la posibilidad todavía de ganar. Ese año no gané, pero sí quedé en el podium en la mayoría de los rallies. Solamente un rally en Colima, se me descompuso el coche al paso de un río, se quedó, el sistema eléctrico falló. Con la confianza de ese año, me dice el director del equipo, no te puedes retirar, pues mira qué resultados tienes. Porque yo le dije, te ayudo, te aporto mi experiencia en el equipo un año. Y ese coche en esa temporada me lo otorgó Planta, Mitsubishi Planta, el famoso coche número 11. Mi copiloto Ricardo, que en paz descanse, que también nos extasiamos con la conducción y las prestaciones de este coche y vimos lo que era capaz de hacer este coche con una buena conducción. Nos emocionamos tanto que dijimos, vamos a hacer un coche, vamos al mejor equipo de México en un coche nuevo. Pues el siguiente año, que es 2008, esto que les platico, nos hicimos de otro coche, de un Evo 9, en un gran equipo en el Pimentel Pro Rally. Ahora, aquí les quiero comentar otra anécdota, otra historia, que además vendría muy bien para esta época, a nivel mundial, en el realismo. En aquella época había la Mitsubishi Cup, que era los Evo 9 de serie, restringido, con la brida restringida, sin meterles tanto dinero, suspensión libre, frenos libres. Y éramos compitiendo en esa época más de 15 coches, porque era la categoría en donde daban dinero, en donde pagaban. Y dicho sea de paso, pagaban muy bien, pagaban extraordinariamente bien. Entonces concentró muchos competidores y había otra categoría libre que eran pocos coches que pues ya traían caja secuencial, liberada la brida del turbo, con los neumáticos libres, también se pueden usar el LIX. Y nuestra categoría era, digamos, topada para que fuera más pareja y era muy pareja. Que el que ganara fuera por pilotaje, no por coche. Creo que se logró hacer. Pero reitero, yo tenía ya 42 años, competía contra hijos de amigos míos que había yo empezado en los años 80, ya sus hijos estaban compitiendo y eran mis rivales. En fin, trajimos ese coche, competimos en el Evo 9 y en el 2008 ganamos. Estuvimos casi en todos los rallies, sin temor a equivocarme, en el podio y fuimos campeones nacionales 2008 de la Copa Mitsubishi aquí en México. Y aquí les voy a comentar algo que sé que a algunos les gustan las anécdotas, pero déjenme contarles lo que realmente pasó en ese año. Había pilotos dentro de la categoría y dentro del Campeonato Nacional de Rallys en México en esa época que tenían más experiencia que yo en estos coches, por lo menos 3 o 4 años más que yo compitiendo en estos coches. Cuando yo llego a estos coches, a esta categoría de los Evo 9, pues sí tomé algunos consejos, pero a mí me dio mucho júbilo ganarles y ganar, porque ustedes deben de saber que mi fuerte siempre fue como piloto el asfalto, porque mi extracción fue de la pista. Yo competí primero en pista y después me pasé a los rallies. Entonces, indudablemente, siempre fui un piloto muy rápido, creo yo, y digo, modestia aparte, pero sí fui un piloto muy rápido en el asfalto. Pero en las tierras nunca quedé mal, también siempre en el podio. Entonces iba sumando muchos puntos. Es más, un rally que me dio mucho gusto ganar ese año fue en tierra, el Rally Montañas allá en Pachuca, que lo gané después de 20 años, que en el 88 tenía yo esa victoria y que por cierto Benito Guerra en la premiación me recordó, Alex, tú ganaste este rally hace 20 años. Y me dijo, es muy difícil mantenerse en el top de una categoría o en cualquier deporte, mantenerte 20 años en el top es muy difícil, felicidades. Y eso se lo agradezco y se lo agradeceré siempre al gran piloto mexicano, quizá para mí el mejor piloto de rally de todos los tiempos aquí en México, el gran Benito Guerra. Así que Benito, gracias porque esa premiación la gocé junto contigo y nos abrazamos mucho. En el 2008 gano ese rally y fue en tierra, que no era mi fortaleza, pero ¿saben qué? Cerrábamos con una competencia en pista y lloviendo y con llanta de tierra. Entonces imagínense el coche cómo se hacía. Y lo manejé, pero como un ballet en la pista. Así que ese fue la joya de la corona. Ganar el Rally Montañas en tierra, que no es mi especialidad, y lo gané ese año. Creo yo que gracias a esa victoria nos llevamos el campeonato con Ricardo, mi copiloto, ese año. Es por eso que le hago reverencia a este coche. Es por eso que me enamora este coche y es por eso que para mí tiene una historia en mi historia como piloto, en mi vida de piloto, este coche, porque en este le dije adiós a los rallies. Yo les decía a mis amigos cercanos que si me hubieran hecho un script de cómo quería retirarme, no lo hubiera hecho mejor. Después de haber estado retirado, me llama el equipo Mitsubishi, llego a competir en Mitsubishi y al año siguiente soy campeón nacional con Mitsubishi. Y ahí decido mi retiro.
Y ese fue realmente como yo lo soñé siempre, como yo pensé. Esa historia pues me llega al corazón. Yo siempre he sentido y siento que los que nos gustan tanto las carreras de coches hacemos esta comunión, hacemos esta integración de máquina-piloto. Ahora, quiero decirles, después de 15 años de mi retiro en este tipo de vehículos, en este coche, y de no haber vuelto a conducir esta marca, este coche, ¿me sigue enamorando? Pues sí, les quiero comentar, en esta época, en este tiempo, pues he conducido autos más potentes, mejores autos, Lamborghinis, Ferraris, los Audi R8, supercoches, que son máquinas impresionantes, que son máquinas de más de 500 caballos de potencia. Pero la magia, la conducción que te ofrecen estos, el heroico, el épico Evo 9, con esta transferencia de peso, con esta mecánica de su tracción integral, el poder atravesar el coche en la curva y con el acelerador y conduciendo tu salida de la curva, eso me enamora. Eso de verdad es una maravilla para alguien como en mi caso, que fui piloto en estos coches. Es un recuerdo impresionante y es lo que me proporcionó, y se los comenté, el WRX en el que vamos a competir este año en el Endurance México. Esa sensación muy parecida que cuando me lo dieron en el Rally Golfo al Pacífico, el coche, el de planta, Subaru, me recordó inmediatamente en mi época como piloto en rallies en estos coches. Llegando le comenté a mi hijo, mira, sentí exactamente la misma conducción que el Evo 9. Y con eso llegamos al final de este video. Ahora me entenderán, y yo sé que ahora me entienden, por qué es para mí tan especial el Evo 9. Así que gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en este video de algo de recuerdos de mi vida pasada en este coche. Y si te gusta el canal, suscríbete. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias.